Queridos todos en el Señor, Arrasaldeón, buenas tardes de nuevo a cada uno de vosotros en este jueves de oración y estudio semanal de la palabra. Comencemos rogando al Señor por su dirección sobre nosotros al abrir ahora su palabra. Padre amado, bendecimos tu nombre, Señor. En esta tarde queremos glorificarte, Señor, al meditar, al mirar tu palabra y al reflexionar en ella, Señor, para que sea ella la que nos ilustre, la que nos guíe, la que nos enseñe y anime también a vivir agradándote como iglesia a cada uno de nosotros, Señor, desde nuestros hogares. Bendito seas por Jesucristo, pues Él, como buen pastor, edifica a tu iglesia, que es tuya y amada. Y en esta tarde, Señor, una vez más anhelamos tu vuelta, tu venida. Esperamos, Señor, tu venida para estar junto a ti, Señor. Ayúdanos, fortalécenos también en estos días difíciles, raros y especiales, Señor, para los que no estábamos preparados, pero confiamos en tu ayuda día tras día, momento tras momento, Señor. Fortalécenos, Padre, y ayúdanos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que así sea, queridos. Y vamos a leer, por favor, el pasaje que hoy vamos a ver concretamente. Como sabéis, estamos en el capítulo 5 de la primera epístola de Pedro. Y ruego, por favor, que abráis vuestras Biblias ahí donde estéis y lo miremos juntos. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer los primeros 5 versículos, aunque esta tarde ya nos toca ver versículos 4 y 5. Los 3 anteriores ya los hemos visto. Permitidme que lea el texto y lo voy a leer en esta nueva versión, en esta nueva revisión de nuestra Reina Valera, ¿no? La revisión de 2020. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 5, versos 1 en adelante. Yo, que soy un anciano de la Iglesia, testigo de los padecimientos de Cristo y partícipe de la gloria que será revelada, ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentad la manada de Cristo que se os ha confiado, y cuidad de ella, no a la fuerza, sino voluntariamente, no buscando una ganancia deshonesta, sino con deseo de servir, y no como si fuerais dueños de los que están a vuestro cuidado. Al contrario, sed ejemplos de la manada. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, someteos a los ancianos. Todos debéis ser sumisos unos a otros. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hasta ahí, hermanos, el verso 5 de este capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Pedro. Así que estamos en el último capítulo de esta carta, una epístola escrita por el apóstol Pedro, como sabemos, a principios de la década de los 60 de nuestra era, y tan solo a unos 30 y tantos años después de Pentecostés. Un evento extraordinario, como sabéis, que inaugura la Iglesia y que además el Espíritu Santo comenzó a manifestarse entre los creyentes en Cristo, dando a entender principalmente que Dios quería hacer llegar el Evangelio de Cristo a todos los pueblos habitados. Y para ello se manifestaba poderosamente
en aquellas personas que creían. Y además lo hacía en diversas lenguas e idiomas entendibles para los muchos que oían el Evangelio y que habían de creer en aquella primera generación cristiana. Y así lo entendieron perfectamente los apóstoles, que fueron los pioneros, los primeros, que como testigos directos de Cristo y enviados por él mismo, fueron directamente a muchos de esos pueblos, países y naciones del mundo. Y a la vez ellos mismos y las iglesias jóvenes establecidas fueron enviando también a discípulos de confianza a proclamar fielmente a otros pueblos la necesidad que los hombres tienen de arrepentirse personalmente para que sus pecados sean perdonados. Y que Dios ofrecía ese perdón, y lo ofrece, cuando una persona pone su fe en su Hijo Jesucristo, enviado desde el cielo para hacer suyos para siempre a los que así lo creen, a los que creen su ministerio y su mensaje. Y después, a continuación, poder vivir en santidad y agradar a Dios en todas las cosas. Con este propósito evangelístico, apostólico y pastoral, Pedro escribe esta epístola, esta preciosa carta, en la que nos estamos deteniendo para desgranar cómo el apóstol quería instruir, alentar y fortalecer a las iglesias, a los muchos hermanos que estaban repartidos y que vivían en medio de acosos y sufrimientos que venían padeciendo en esa dispersión obligada a la que muchos fueron llevados, ¿no?, en aquellos años. Y podríamos llamarles también, como no, pues refugiados, como hoy les llamamos. Y estaban en las regiones de la Turquía actual. Así que cuando Pedro, al principio de la carta, habla del Ponto, de Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, estos son lugares, regiones que el apóstol las menciona concretamente y que hoy se encuentran en lo que es el país de Turquía, ¿no? También en esta carta el apóstol les anticipa proféticamente a las iglesias, a los hermanos, cómo debían vivir ante los muchos peligros que les acechaban como pueblo del Señor. Y en este capítulo 5 precisamente se mencionan algunos de ellos, ¿verdad? Donde observamos que ya en aquellos años, imaginaos, estamos hablando de los años 60 del primer siglo, ya estaban surgiendo esos engaños, tanto doctrinales como eclesiales. Satanás no está dormido, evidentemente. Y pronto, muy pronto, hoy lo sabemos por la historia, pues esos engaños de los que el apóstol habla se convertirían en azotes y grandes herejías, además, en medio de las iglesias del Señor. Así que lo que Pedro hace en esta carta, hermanos, es anticiparse y advertir proféticamente también a las iglesias y concretamente en este capítulo 5 a los pastores locales de las mismas de peligros y de riesgos que traerían mucha falsedad y engaño. Por ejemplo, les ha dicho que debían evitar los cargos y nombramientos pastorales por imposición. También que debían de huir de la idea de que el ministerio pastoral era una fuente de beneficio, ¿no?, para vividores y engañadores. Muy lejos está el ministerio pastoral de ser eso, pero corrían ese riesgo. Y también les ha dicho que el ministerio pastoral tampoco se podía usar como un medio para enseñorearse y no servir a las iglesias, al estilo de cómo hacen los gobernantes de este mundo, ¿verdad? Pero aunque el apóstol lo advirtió muy claramente, tristemente, la historia del cristianismo nos muestra hoy en día que en muchos lugares
las iglesias fueron efectivamente engañadas y arrastradas hacia estas tentaciones y pecados sobre los cuales advertía el apóstol Pedro. Y hasta el día de hoy seguimos sufriendo en la iglesia, en las iglesias del Señor, de estos abusos aberrantes de parte de individuos que acceden al ministerio del Evangelio por la puerta falsa y de sus motivaciones, falsas también, que siguen siendo de ese mismo calado del que el apóstol Pablo advierte aquí. Por esta razón, hemos de estar alertas siempre, hermanos, ante engañadores y embaucadores que siguen acechando a la iglesia del Señor. ¿Para qué? Para engañarla, para enredarla y finalmente para sacar ellos el máximo beneficio, pero no, evidentemente, para servirlas, que es lo que el Señor manda. En cambio, Pedro ruega en este capítulo 5 que los pastores locales de las iglesias, como siervos llamados por el mismo Señor, deben vivir como Jesucristo vivió entre nosotros, sacrificialmente y de buena gana, de buena voluntad. Recordemos que desde el verso 2 en adelante, como hemos visto, el apóstol viene diciendo a los pastores: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella voluntariamente, con ánimo pronto y siendo ejemplos de la grey. Voluntariamente, con ánimo pronto, buena disposición y siendo ejemplos de la grey. Ya que esta actitud, esta misma actitud, es la que tuvo el Hijo de Dios al encarnarse entre nosotros, el cual, dice la Escritura, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Carta a los Filipenses, como sabéis, capítulo 2, ¿no? Donde Pablo resalta algo muy importante y de lo que a veces nos olvidamos, y es que todo este sacrificio humillante, el Dios Hijo lo hizo voluntariamente, siendo Él quien era, Dios mismo, y sabiendo Él también que solo Dios y nadie más podría vencer en la carne como hombre y de una vez para siempre al pecado y al autor del pecado. Y por esta razón, el Hijo de Dios entregó su vida absolutamente santa y sin pecado alguno para rescatar eternamente a muchas otras vidas para Él y para la eternidad. Por eso el mismo Señor dijo, ¿no? Él lo dijo muy claramente: yo soy el buen pastor y pongo mi vida por las ovejas. Y por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Nadie me la quita, sino que libremente la doy. Así es como el apóstol Juan nos lo dejó escrito, ¿no? Estas palabras de Cristo en su Evangelio, capítulo 10, ¿verdad? Por eso, hermanos, esto supone una gran advertencia para toda la Iglesia del Señor en cualquier generación, en cualquier cultura, en cualquier país, para que la Iglesia no se deje arrastrar ni imite lo que a lo largo del tiempo han hecho algunas instituciones, algunos gobiernos y bastantes gobernantes y líderes que cuando llegan a dirigir y administrar a sus pueblos y naciones enteras, tienen en sus manos poder e influencia, más tarde o más temprano se les ve el plumero a algunos de ellos, ¿no? Y se llega a ver claramente que no accedieron al poder y al gobierno para servir a su pueblo, para servir a los demás, para hacer bien
para mejorar el nivel de vida, no accedieron para eso, sino accedieron para enriquecerse ellos mismos y cumplir sus sueños de realización, de disfrute de la vida, de ser los primeros en todo, etc. Y entonces se ve su carácter de mentirosos, de ladrones, y tristemente esta es una estampa que la seguimos viendo hasta el día de hoy, además en todo el mundo, no en un país o en otro, sino en muchos países, ¿no? ¿Verdad? Incluido el nuestro, tristemente. Pero el Señor dijo a los suyos: entre vosotros no ha de ser así. Por eso es una grave advertencia para todos nosotros como hijos de Dios, llamados por Él a servir en el ministerio del Evangelio. Porque a los hijos de Dios, llamados por Él, les corresponde mirar primeramente a Cristo, aprendiendo constantemente de Él, y servirle con las mismas motivaciones y conducta que el Señor Jesús mantuvo durante toda su vida y ministerio entre nosotros en la tierra. Por eso el apóstol Pedro, en el verso 4 de este capítulo 5, vamos a leerlo otra vez, si os parece, dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible o inmarcesible de gloria, ¿verdad? Pedro está recordando aquí que, al igual que Cristo Jesús fue exaltado una vez que resucitó, ascendió y fue glorificado por Dios Padre en los cielos, después de su sacrificio voluntario en la cruz, de la misma manera que ocurrió a Cristo, Pedro recuerda que la promesa del buen pastor, la promesa del Señor, es que en su segunda venida, cuando Él vuelva, recompensará a sus siervos, a los que le han servido, con una corona de gloria inmarcesible, dice el texto, o incorruptible. ¿No? Son dos palabras sinónimas. Es decir, con un reconocimiento divino que permanecerá para siempre. Esta corona, el término inmarcesible, es decir, el calificativo que se le da a esta corona que el Señor Jesús entregará a sus siervos fieles, quiere decir que no se va a secar como las coronas de laurel, no va a caducar como los premios y las que los deportistas reciben aquí, ¿no? Los que se esfuerzan en algo, y no dejará de relucir su valor nunca jamás, porque tendrá un carácter, esa corona, celestial, glorioso, y además de duración eterna. Por tanto, el premio, la recompensa, va a ser perenne, va a ser permanente, y de esto está hablando Pedro aquí, ¿no? En este verso 4, también Pedro afirma con certeza que la aparición del Señor Jesús hemos de esperarla, confiando en Dios, que es fiel a sus promesas, y además le llama a Cristo el príncipe de los pastores, en este verso 4 que hemos leído. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es lo mismo que decir el mayoral de los pastores, el principal, el primero de entre los pastores, el gran pastor del pueblo de Dios. Precioso, ¿no? El título que se le da al Señor Jesús. Cristo, que es aquel que entregó su vida por nosotros y es nuestro único mediador ante Dios Padre y nuestro único abogado y defensor, ante el que somos perdonados y renovados cuando confesamos nuestros pecados. Y también es nuestro sumo sacerdote, es decir, es aquel que nos cuida y mira por nosotros y dirige nuestra vida para que día a día
vayamos siendo pulidos y perfeccionados a la imagen suya, ¿verdad? Para cuando un día estemos en su presencia. Y esta labor la ejerce el Señor Jesús junto con el Espíritu Santo. Y se sirve también de estos siervos suyos, a los que Él mismo designa y capacita para que instruyan, enseñen, cuiden, exhorten, vigilen, amen a su iglesia, que está, digamos, que se reúne en grupúsculos en todo el mundo y a lo largo de cada país y en cada generación en grupos de iglesias locales, ¿verdad? Pues este príncipe de los pastores, hermanos, es aquel que presidirá también ese llamado tribunal de Cristo en el cielo, que será, ese tribunal se llevará a cabo después de que seamos arrebatados y llevados por el Señor a los cielos. Y en ese juicio seremos evaluados por el Señor y seremos evaluados todos los creyentes antes, justamente antes de celebrar las bodas del Cordero celestiales y antes de que podamos manifestarnos junto con Cristo, ya triunfantes, ya glorificados, poder manifestarnos junto con Cristo ante el mundo entero, ¿verdad? Esto es lo que las Escrituras nos dicen y son profecías que están pendientes de cumplir una vez que el Señor nos lleve con Él a los cielos. Y entonces se cumplirá lo que la Escritura dice: en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2 nos lo anticipa, ¿verdad? Y a los siervos que fueron leales a Cristo, este príncipe de los pastores, pues a sus siervos fieles que han gobernado la iglesia, que han amado, que se han sacrificado y entregado por la iglesia verdaderamente, como hemos visto en los versos 1 al 3, pues a esos el Señor los va a coronar con coronas de este tipo, que serán ni más ni menos que un reconocimiento honroso entregado por Dios mismo y que permanecerán por la eternidad delante de Él, tal como hemos dicho hace un momento. Eso es, hermanos, lo que significa corona de gloria, inmarcesible, incorruptible, tal como leemos en nuestras Biblias. Así que de esta manera, Pedro anima también a sus consiervos, los ancianos y pastores de las iglesias, a que sirvan con el mayor esfuerzo que puedan, a que se abstengan de lo inútil, de lo que sobra, de lo que es un estorbo, a que corran y luchen según las normas del Señor y no según otras normas, tal y como Pablo dice de sí mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando escribe a los Corintios en su primera carta, capítulo 9, dice, habla de sí mismo como un corredor y un atleta y que se esfuerza al máximo. Y también cuando Pablo le escribe a Timoteo, ¿no? Le dice: Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Abstente de batallas ajenas al Evangelio. No te metas en otros líos, porque si no, no ganarás la guerra. Parafraseando, ¿no?, lo que el apóstol le dice. Lucha como un atleta, pero lucha según las normas del ministerio, porque si no, no serás coronado por los jueces de esa carrera. Y trabaja también duro, muy duro, como ese buen agricultor, porque si no, ni verás ni tendrás fruto. Estas son palabras de ánimo y de estímulo para que Timoteo pues se tomara en serio el ministerio y perseverara, ¿no?, en ese esfuerzo
constante y permanente de servir al Señor en el ministerio. Solo nos resta orar y decir algo así como escrito, ¿no? Señor amado, ayúdanos y fortalécenos para poder servirte aquí de la mejor manera. Y aunque gastemos nuestras vidas y lo mejor que tenemos y nuestras fuerzas se queden ahí en el servicio para ti, querríamos recibir de ti ese elogio cuando un día estemos delante de ti. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y tu corona de gloria, Señor, nos hará ver que ha valido la pena servirte, ha valido la pena llorar, sufrir, dejar nuestro corazón en muchos esfuerzos en todos nuestros años aquí. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles y leales delante de ti. Esta podría ser, queridos, nuestra oración delante del Señor como siervos rendidos para Él, que es a quien debemos nuestra vida, nuestros años, nuestra energía y todo lo que somos y tenemos. Ahora, al acabar esta detallada exhortación a los ancianos y pastores a servir adecuadamente al Señor, Pedro añade una llamada de atención a los más jóvenes en la iglesia, en las iglesias, rogándoles que se sujeten o se sometan voluntariamente a sus ancianos y pastores. ¿Por qué? Porque la sumisión humildemente hecha siempre facilita que la gracia de Dios se manifieste y fluya entre la iglesia, mientras que lo contrario, que es la soberbia que menciona aquí Pedro, pues el mismo Señor la resiste y la detesta, ¿no? Lo dice el apóstol. Y en la referencia directa que Pedro hace a los más jóvenes, en este verso 5, donde se ruega que estén sujetos a los ancianos, pues el apóstol, que conocía la historia de Israel, sabía de varias ocasiones históricas en las que la generación joven no había atendido a sus propios líderes. Y Pedro hace este ruego, un ruego preventivo, recordando que es la etapa joven de la vida cuando habitualmente más nos cuesta entender y aceptar la necesidad de sujetarse a los que van por delante nuestro, ya sea por edad o porque ejercen un liderazgo espiritual sobre nosotros. Y ya sea en el ámbito de la familia, en el de nuestros trabajos, en el de ciudadanos de un país al que pertenecemos o en el ámbito de nuestra propia iglesia local, de la cual formamos parte. Ya sea en un ámbito o en otro, pues nos toca sujetarnos a aquellos que tienen un liderazgo sobre nosotros. Vale la pena entonces destacar de este verso 5 del capítulo 5 que hemos visto, que el ruego apostólico es que tanto unos como otros en las iglesias sirvan y se sometan voluntariamente. Y no contra su voluntad, ni de mala gana, sino el Señor lo que quiere es que lo hagamos por propia iniciativa, ¿no? De buena gana. De la misma manera que vimos que Cristo Jesús se entregó por nosotros, lo hizo de buena voluntad, sin que nadie le obligase ni le forzara. Y esta debiera ser también nuestra actitud cristiana y la actitud que hemos de tener en medio del pueblo de Dios. El hacerlo de buena gana para honrar al Señor y además cada uno cumpliendo con su responsabilidad específica, tal y como lo explicamos ahora. En este caso, Pedro se está refiriendo a que los ancianos ejerzan bien, esa es su responsabilidad y de esa manera se sujetan al Señor y a la Iglesia, y los más jóvenes pues sujetándose a sus líderes, a sus pastores concretamente, y de esa manera pues se sujetan y se someten humildemente también a la Iglesia y al Señor, por supuesto. Entonces lo que se pide
a los más jóvenes es que habitualmente vivan razonable y voluntariamente sometidos. Y someterse, lo entendemos bien en castellano, someterse sencillamente es ponerse bajo la autoridad y a disposición de los líderes espirituales de la Iglesia, que son los ancianos y pastores de la misma. ¿Para qué? Pues para poder ayudarles, para no serles de obstáculo en esta nada sencilla tarea de cuidar y gobernar a la Iglesia del Señor. Y para que también los hermanos que pastorean puedan pastorear tranquilamente, con gozo y alegría, y sin tener que quejarse ante el Señor, como tristemente sabemos que le ocurría a menudo a Moisés, a Jeremías e incluso al apóstol Pablo, ¿no? Lo vemos en las Escrituras, ¿no? Y en ocasiones, tristemente, ellos mismos tuvieron que llevar sus tristes quejas ante el Señor. Y entonces Dios obraba y obraba confirmando claramente ante los demás lo que era justo en ese momento. Y entonces salían a la luz las razones escondidas o pecados ocultos que la gente que se resistía pues mantenía. Y por esas razones se oponían a los siervos de Dios, ¿no? Es por esta razón que tenemos esa clara advertencia, por ejemplo, en Hebreos 13, 17, y que comentamos el jueves pasado, ¿no? Y no vamos a repetirla. Y a continuación, el apóstol Pedro, como en un ruego general a toda la Iglesia, Pedro pide lo siguiente, ¿no? Dice, verso 5, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es muy bonita esta exhortación y este ruego que hace el apóstol, y con esto acaba el verso 5, ¿no? Así que vemos que, digamos, el apóstol relaciona la sumisión con la humildad, mientras que el desacato lo relaciona con la soberbia. Y sabemos que mientras que la sumisión es vivir con el deseo de ser dócil y de subordinarse a otros, la soberbia es lo contrario, es vivir deseando desacatar o ser rebelde, ¿no? Por eso se le llama humilde a la persona que es habitualmente dócil y sin maldad, mientras que le llamamos soberbia a la persona que habitualmente vive envanecida y que se resiste a sujetarse dócil y noblemente ante otros. Y aunque todos nosotros, es verdad, que podemos ser tanto humildes como soberbios en determinados momentos, debido a nuestra tendencia hacia lo pecaminoso, nos toca, hermanos, corregir y enderezarnos rápidamente, para que si caemos en actitudes así momentáneamente, pues esa conducta no permanezca ni perdure en nosotros, como hijos de Dios que somos. Por eso, en este verso 5, el apóstol quiere enseñarnos que debe prevalecer en todos nosotros la humildad, que es la cualidad que hace fluir la gracia liberadora de Dios entre nosotros, mientras que la soberbia lo que hace es bloquear y detener esa misma gracia de Dios entre su pueblo. En el Antiguo Testamento, como ilustración, tenemos varios ejemplos de soberbia, y uno de ellos, y que el apóstol Pedro lo conocía también, tiene que ver con una desgracia ocurrida en Israel y relatada en el primer libro de los Reyes, capítulo 12, cuando tras la muerte del rey Salomón y cuando estaban a punto de coronar a su hijo Roboam como rey de todo Israel, Roboam,
no quiso escuchar el consejo de los ancianos y consejeros reales de su padre Salomón, sino que decidió por escuchar a su propio consejo, que eran jóvenes como él, ¿no? Y esa decisión del príncipe Roboam, no atendiendo la sabiduría de esos consejeros y líderes mucho más maduros, sí que podríamos calificarla de ingenua, pero sobre todo de soberbia y para nada humilde. Y este incidente provocó el rompimiento y la división del pueblo de Israel y trajo mucho daño durante varios siglos a la santidad y al testimonio del pueblo del Señor, que estaba dividido, a veces se enfrentaban, guerreaban entre sí, se generaron dos santuarios, se desobedeció al Señor de una forma increíble, se entró en la idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo surgió de un problema de no escuchar atentamente en un momento determinado. Y aquí las Escrituras nos invitan a aprender, hermanos, de lo ocurrido a Israel, para que nosotros no repitamos los mismos errores, tal y como Pablo decía a los hermanos en Corintio, ¿no? En Corinto capítulo 10, cuando él escribía esto, y estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, ni forniquemos, ni tentemos al Señor, ni murmuréis. Y estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Efectivamente, hermanos, nos toca tener cuidado de nosotros mismos, de nuestro propio corazón y de nuestros anhelos y motivaciones más profundos, por muy escondidos que estén. Pues Dios mismo decía también a Jeremías, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente y que pruebo el corazón. El único que conoce lo más profundo de nosotros mismos es el Señor. Por eso la salida es orar y ponernos ante el Señor para decir, examíname, Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, como este salmo precioso nos anima a hacerlo, ¿no? Así que si detectamos alguna actitud de ese tipo en nosotros, miremos de dejarla atrás, hermanos, confesándolo al Señor, que es el único que puede perdonarnos, el único. Y además es el único que puede limpiarnos de la maldad que conlleva las malas actitudes. ¿Para qué? Para que seamos restaurados y renovados. Por eso la Escritura nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solo al confesar, arrepentidos, somos perdonados, sino que también somos limpiados de la maldad, que es la actitud negativa que conllevaba ese pecado que estamos confesando. Y de esta manera acabamos, hermanos, esta sección tan importante de esta carta apostólica, dando gracias al Señor por su palabra, por su clara guía y advertencia para nosotros como iglesia suya. Y a continuación, en los versos que siguen, hasta acabar la carta, desde el verso 6 hasta el 14, pues Pedro habla a toda la iglesia a continuación rogando que vivamos en dependencia del Señor, así como en alerta ante el tentador, ¿no? El enemigo de nuestras almas, para que podamos glorificar al Señor en medio de su pueblo, ¿no? Pero esto ya lo seguiremos viendo en los versos 6 en adelante de este capítulo. Así que ahora
me despido de vosotros con mi abrazo fraternal, hermanos, para cada uno de vosotros y en el nombre del Señor, además. Bendiciones a cada uno, que el Señor nos siga bendiciendo y enriqueciendo ricamente. Haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, pues tu deseo es mi querer. Haz lo que quieras de mi Señor. Mira